El Estado se encuentra una vez más aquí en esta sesión, hoy correspondiente al día 18 de junio de 2024, de la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas dentro de la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida a mis alumnos de la especialización y también al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito, se suscriban, le den like, etcétera, a los efectos de conocer los criterios míos vinculados al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Bueno, eh, yo creo que dado el tiempo, dado lo abigarrado de las sesiones de esta especialización, eh, luego de las dos clases iniciales sobre los aspectos fundamentales, sobre una especie de introducción a la prueba en el proceso penal venezolano, ya se nos impone pues el ir asumiendo el abordaje de la individualidad de lo que está asignado en la materia. Son las pruebas documentales y técnicas y por lo tanto ya querer informar mis criterios, mis comentarios frente a la prueba documental propiamente dicha en el Código Orgánico Procesal Penal. Lo primero que debo reiterarles a ustedes es que bien saben que conforme al artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos con un sistema de libertad probatoria, en donde se puede probar todo con todo y por lo tanto el énfasis que se da en otras jurisdicciones, como en el caso del proceso civil, a partir de lo que se establece en el propio Código Civil y a partir de lo que se establece en el Código de Procedimiento Civil, pero fundamentalmente en el entramado de que las obligaciones de carácter civil fundamentalmente son obligaciones de una suscripción documental. El énfasis que se le da en el ámbito del proceso penal es distinto al ámbito que se da en el proceso civil. Digamos que en el proceso civil hay una demasía en la demostración de obligaciones y por lo tanto del encuentro de la verdad dentro del reclamo, dentro de la pretensión, dentro de ese proceso, sobre la base de lo que se plasma en un documento, aún con la noción actual de la llamada desdocumentalización del documento, en el sentido que, bueno, cada día más encontramos que ya no solamente se está vinculado a un papel suscrito o un papel impreso y suscrito de forma manuscrita, reflejando la idea, reflejando una hechura humana, es decir, ese objeto que refleja un acto en la cual se imprime una determinada voluntad. Entonces, digamos que en el proceso penal siempre se ubica la primacía de la prueba testimonial y sobre todo de la prueba de experticia que va coligada a la prueba de documento. Es decir, fundamentalmente digamos, la ratificación, digamos, la extensión o la completación, como lo llaman unos, algunos, incluyendo de David Chandía, la completación de la prueba documental en el proceso penal a partir de la experticia, a partir del peritaje del propio documento, aún no negando la posibilidad de la propia aceptación y por lo tanto el carácter, la denominación de documento auténtico, como ya lo veremos en las clasificaciones que pretendemos abordar en el día de hoy, del documento auténtico donde se reconoce una determinada voluntad en ese objeto que no solamente ha de ser vinculado como un papel, sino que existe cualquier otra muestra frente al tema documental. El otro tema importante frente al tema de los documentos, además de eh, digamos, de su escasa significación, más no nula significación en el caso del proceso penal, porque
Por ejemplo, en el entramado del juicio oral y público hay un buen apartado vinculado a la llamada lectura del documento y pues, podemos encontrar que a lo largo del proceso también se hace referencia a los propios documentos, pero aquí fundamentalmente es aceptar de entrada la diferenciación que surge de muchas otras doctrinas, sobre todo la doctrina española. Yo acojo aquí el criterio de Carlos Climent Durán, expresado también en decisiones del Tribunal Supremo Español, y que abordaremos en las próximas clases. Hoy yo pretendo abordar solamente el entramaje doctrinario y alguna referencia normativa, y luego iríamos a tratar algunos ejemplos y alguna jurisprudencia, en tanto nacional como extranjera, en el caso de los documentos. Entonces, decía yo, la diferenciación entre documento y documentación, en el sentido de que el documento parece demostrar el hecho objeto del proceso, en cambio que la documentación son objetos escriturados, es decir, en donde se demuestra algún acto procesal. Es decir, en la documentación estaría demostrando algún acto procesal que se ha realizado a lo largo del proceso. Vamos, que todo el proceso sería un documento, sería un cúmulo de documentos. Si seguimos aceptando que todo el proceso se plasma en un expediente y que por más de la existencia o de la existencia y de la insistencia de que el proceso penal de carácter acusatorio sea un proceso penal de actos actuados en las cuales las audiencias tengan un papel fundamental, la demostración de la realización de audiencias, y son muchas en ese proceso penal, son muchísimas, algunas inclusive vinculadas al quehacer probatorio, como la llamada audiencia de prueba anticipada 289 o la audiencia del reconocimiento en ruedas, ¿verdad? Del Código Orgánico, en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, esa diferenciación entre documento y documentación, que es sumamente importante, porque si no estaríamos ante la necesidad de que en el juicio oral y público se vayan a leer toda la documentación, se vayan a leer todas las actas, sobre la necesidad de la lectura de todas las actas que han conformado el proceso hasta ese momento, lo cual sería un buen sinsentido. Bueno, recuerden que yo al comienzo de este curso les recomendé, bueno, varios textos básicos. Les recomendé un manual, importante manual, que cuenten con un manual, el manual de Derecho Procesal Penal de la doctora Magali Vázquez, también el manual del doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, o inclusive los propios comentarios al Código Orgánico Procesal del doctor Eric Pérez. Y en materia de prueba penal, bueno, tanto el trabajo del doctor Eric Pérez, la prueba penal, como el trabajo de, bueno, ya quien nos ha dejado, el doctor Roberto Delgado Salazar, al igual que nuestro amigo Eric Lorenzo Pérez, todavía en plena consagración de su obra como importantes doctrinarios en el país, Roberto Delgado Salazar, en materia de la prueba penal. Pero hay un libro que es sumamente interesante. Ya he hecho hace unas cuantas décadas, ¿verdad? De un gran probacionista patrio, todavía vivo, pues todavía está entre nosotros, que es el doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero. Es un libro que se denomina Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, en varios tomos, publicado por Editorial Jurídica Alba. Ese libro, bueno, se antepone al otro trabajo del doctor del doctor Jesús Eduardo Cabrera sobre el control de la constitucionalidad de la prueba, pero este último que he mencionado, ya vinculado a la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, aunque estaba vinculado a un código orgánico procesal anterior, el Código Orgánico del año 2009. Obviamente este libro inclusive es mucho más antiguo, de contradicción y control de la prueba legal y libre, eh, ya en vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, inclusive en vigencia de la Constitución del año 1961, pero ese es un libro interesante para el abordaje de la llamada prueba
prueba documental. ¿Ok? Es un libro sumamente interesante en el abordaje de la llamada prueba documental y lo recomiendo pues ampliamente. Entonces, dicho lo anterior, eh, y, y sobre todo sustentado en estas varias precisiones por las cuales he introducido el tema, ¿sí? La diferenciación entre documento y documentación, el hecho de que ciertamente todo el proceso se documentaliza, pero que estamos bajo un sistema de actas procesales que demuestran un acto procesal, siendo que el hecho objeto del proceso puede ser demostrado a través de documentos porque existen los llamados delitos documentales. Son variados, ¿verdad? Todo el andamiaje que está dentro del Código Penal sobre la llamada falsificación y alteración documental, generalmente como delitos instrumentales que conducen a la demostración en definitiva, son delitos medios para la demostración en definitiva de delitos de mayor significación, como por ejemplo la estafa, pero también nos encontramos en la ley contra la corrupción, la existencia de referencias a delitos documentales propiamente dicho, por no hablar de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, u otra referencia como por ejemplo la ley de instituciones del sector bancario. Entonces, esa es una primera referencia, la diferenciación entre documento y documentación. Lo otro es entender que en la generalidad de los casos, en el proceso penal venezolano, la completación de la capacidad demostrativa del documento va a estar vinculado a el peritaje, la experticia. Es decir, casi que me atrevería a decir que no basta por sí mismo la prueba documental en el proceso penal venezolano, sino que hay una crítica, tanto una crítica del contenido como una crítica de la materialidad, digamos, una crítica del documento, perdón, una crítica del soporte, como una crítica de la instrumentalidad del documento, es decir, lo que contiene. Entonces hay una crítica tanto material como crítica del soporte, como fuese posible que ese documento con ese tipo de papel o con ese tipo de letra existiese para un momento determinado. O una crítica con respecto a la autoría, con respecto al hecho, expresiones, verbalizaciones, apelación a la lógica en el sentido de si era posible que en ese momento se pudiese contar con el conocimiento que se plasma a través del documento. Entonces, esa segunda consideración es sumamente importante. El otro aspecto es que es el aspecto, digamos, incidental, es decir, la apreciación de la prueba documental se asume sobre la base de la apreciación de todas las pruebas en el proceso penal venezolano, que es por la vía de la sana crítica, la utilización, si la posibilidad de que ese juez pueda cuestionar la propia capacidad demostrativa del documento, valiéndose de la lógica, la experiencia y la ciencia, pero sobre todo valiéndose del quehacer probatorio que ha asumido las partes a lo largo de ese proceso, tratar al juez en la medida de lo posible de no imprimirle su propia voluntad de asunción de lógica, sino ha sido a través de un acto probatorio, el quehacer interrogativo de la parte contraria frente al propio documento. Esa incorporación del documento obviamente se da por la vía de la lectura, pero el hecho de que se dé por la lectura y no debemos entender que como la lectura la hace el secretario del tribunal, entender que leyendo el secretario del tribunal el documento, él está asumiendo una función de fedatario judicial del documento. Cuidado, es decir, el hecho de que se dé una lectura no está garantizando una certificación de autenticidad o una certificación que le dé el carácter de documento público, aquel que requiere la autorización del funcionario público y necesariamente el secretario del tribunal es un funcionario público, pero no por vía de que se está dando una lectura, se está corroborando una autenticación o se está corroborando el carácter de documento público del documento que está siendo leído. Entonces, bueno, es más que todo, es a los efectos de querer extender la oralidad en el proceso penal.
Es decir, esa oralidad en la cual todos los que estamos en la sala de juicio hemos escuchado, auditores, hemos escuchado y así podemos argumentar de una forma oral lo que tengamos que decir con respecto al documento como medio para la demostración del hecho objeto del proceso. Y aquí se ubica pues otros extremos como por ejemplo ya no solamente la lectura sino la llamada exhibición del documento o el requerimiento de exhibición de parte del procesado con respecto a las otras partes y lo que bajo mi humilde criterio se da la negativa a la imposición de la exhibición del procesado del documento porque forma parte de aquel concepto de la no declaración coactiva, en la cual se estaría obligando a alguien a que presente un documento a los efectos de indicar su autoría. O la simple tenencia del documento a los efectos de demostrar el hecho objeto del proceso, con lo cual se estaría plasmando una forma de declaración indirecta, lo cual niega el artículo 49, numeral 5 de la propia Constitución, de la llamada no declaración coacta. Entonces, evidentemente también vamos a entresacar, ¿verdad? Y en eso de la exhibición vamos a tomar del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que la defensa pueda solicitar la exhibición a la contraparte del otro documento. Yo sé que la norma no está siendo regulada en el Código Orgánico Procesal Penal, pero ante su silencio aleatoriamente ubicamos por la vía del Código de Procedimiento Civil. Bueno, entonces vamos a tratar en la clase de hoy de dar algún tipo de tips, ¿verdad? De referencia doctrinaria y quizás con una vinculación normativa vinculado al ámbito de los documentos en el proceso penal, sobre todo por los muchos autores que han tratado el tema del documento dentro del proceso penal. Bueno, fíjense que se suele decir que el documento es el resultado de una actuación, de una actividad humana. Es una cosa creada mediante un acto. El acto que crea el documento no es el representativo del hecho narrado en este, sino que es un vehículo de representación. Es la forma como se pretende incorporar frente al conocimiento de muchos. Si se hablase de un documento público, aquel carácter erga omnes que tiene el documento público, puesto que cualquiera puede ir a una oficina de registro y puede visualizar la certificación que se está haciendo de ese documento público y le da ese carácter de realización. Entonces, es decir, el hecho de que se plasme a través de un documento la venta no es la venta propiamente dicho. El hecho que se plasme a través de un documento el matrimonio no es el matrimonio, el documento, el hecho mismo. Es decir, es una demostración de un acto que refleja una determinada actividad humana con el elemento de voluntariedad que está presente en el ámbito de todo quehacer personal. Entonces, la prueba documental es un medio de comprobación de hechos que se introduce al proceso mediante el documento. ¿Okay? Sí, la diferenciación entre el hecho venta, entre el hecho matrimonio, entre el hecho pintura, ¿verdad? Propiamente dicho, como la forma como se va a incorporar en el documento, se va a incorporar en el proceso ese hecho a los fines de poder darle un carácter inteligible al propio hecho. Y esto lo vamos a encontrar de muchas formas, sobre todo con los documentos electrónicos, en la cual se exige algo más, se exige la posibilidad de darle un entendimiento, es decir, darle una inteligencia a ese documento que quizás en su propio carácter íncito no se puede derivar esa transcripción. Es decir, el documento es un objeto portador de pensamiento, fundamentalmente. Entonces, la llamada concepción ideológica del pensamiento, una idea plasmada en el propio documento.
Ahora, va a estar presente en un soporte físico material que tiene una posibilidad de ser trascendente. La trascendentibilidad o la permanencia, ¿verdad? Del soporte en la cual esa demostración de esa manifestación ideológica de ideas puede permanecer en el tiempo. Cuando yo hablo de, por ejemplo, de historia del derecho procesal penal, uno puede ver cómo ya no solamente la constitución originaria de Norteamérica, 1787, se encuentra en el Congreso Federal de allá en los Estados Unidos, sino inclusive la Carta Magna de Juan Sin Tierra, imagínense ustedes, del siglo XIII, 1215 aproximadamente. La original se encuentra en el Museo Británico. Entonces, nada menos que el reflejo de cómo históricamente se manifiesta un sistema de gobierno, sistema a partir de un documento. En los Estados Unidos es interesante ver los llamados memorial, a partir de la cual las paredes están con caracteres que uno puede, si pudiera ser tocado, si esas paredes pudieran ser tocados, se encuentra allí representada el texto de la Constitución, claro, sin las enmiendas, sin las 11 y luego la total de las 20 enmiendas de la Constitución norteamericana. Pero un pequeño detalle, son leyes, no documentos. Entonces, evidentemente, la ley se plasma, la ley a los efectos, fíjense lo que nos habla desde el propio becario o becaría, cuando rescata la frase nullum crimen, nula pena, sine leyes, sine lex certa, scripta. Es decir, que esa ley se plasme a través de algo que uno puede posar los ojos, inclusive puede encontrarle un contenido a partir del manejo del idioma, pero resulta que la ley per se no es un documento, en principio, porque por ejemplo, si se tratase de una ley extranjera, si estaríamos en el llamado procedimiento de extradición. Venezuela ha sido llamada a extraditar a alguien, extradición pasiva, en donde Venezuela es quien tiene que remitir al extraditable. Bueno, se hace acompañar de unas leyes en donde documentaliza la pretensión que tiene la nación extranjera y donde se manifiesta que el tipo de pena, por ejemplo, es un tipo de pena inferior a la que se pudiera aplicar en Venezuela, no es una pena superior a la que se pudiera aplicar en la pena por ese delito, lo cual implicaría una negativa a la extradición, si así se plasmare en un tratado de extradición. Entonces, es decir, en el ámbito nacional, mal se podría hablar de la ley como documento per se. Es decir, la ley es asumible como el objeto del conocimiento jurídico por parte del juez, el llamado iuria novi curia. El juez tiene que transformar un hecho aportado en un hecho probado por la vía jurídica, es decir, el conocimiento de la apreciación de la prueba a partir de una ley, de un conocimiento jurídico. Pero en determinados casos, leyes, por ejemplo, en el caso de la necesaria imposición de una ley extranjera a los efectos de lograr una incidencia, como por ejemplo el procedimiento de extradición, o por no hablar en el caso de delitos que se hayan cometido en el ámbito extranjero, pero que se pretenda la legitimación de capitales en el ámbito nacional y que por lo tanto, ¿de dónde proviene esos recursos? Esos recursos financieros que se pretenden legitimar en el país a partir de un hecho que se configura como delito en un ámbito extranjero y allí se define en una ley y por lo tanto se documentaliza esa pretensión. Entonces, bueno, fíjense que ese documento ha de estar plasmado en un soporte físico que guarda las más variadas formas, no necesariamente referido a una escritura, papeles, escritos, dibujos, gráficos, fotografías, filmaciones, discos, grabaciones magnetofónicas, muestras fotográficas, escultura, pintura.
murales, placas, radiografía, registro de telex, fax, diarios, libros, informes, dinero, tarjetas, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos distintivos, emblemas, lápidas, monumentos. Si es que estamos hablando en el ámbito de lo que basta simplemente con posar nuestra mirada, con mirar, con observar ese soporte y encontrar allí no solamente la manifestación de una ideología, la manifestación de una idea, sino que el propio soporte muestra la idea de que se quiso dar un carácter trascendente del documento. Es decir, la permanencia del documento, cuando alguien lo plasma en ese soporte, es porque, y allí comienza a trabajar la lógica, ¿verdad? La lógica como un mecanismo apreciativo de la prueba. Es decir, es de lógica suponer que si alguien incorpora esa idea dentro de ese soporte con carácter de trascendencia, de permanencia, entonces evidentemente es que quiso que fuese conocido no solamente en el ámbito nacional, sino frente a todos y que por lo tanto está pleno para ser demostrado ante una pretensión que se plasma en un tribunal. Entonces, ese documento sería cualquier objeto que contenga la representación de un hecho humano, una idea, un pensamiento, una manifestación de voluntad. Documento no solamente sería el escrito en sentido tradicional, sino aquella cosa que sin serlo puede asimilarse al mismo para ilustrar o comprobar algo. Es decir, aquí no nos encontramos como un medio de prueba la declaración de un testigo o la declaración de un experto, aunque la experticia vaya a servir para completar después el carácter de fiabilidad. O sea, no creamos que la experticia va a completar el carácter de idoneidad o pertinencia. Es decir, la idoneidad en el sentido de la capacidad que tiene ese documento para demostrar un hecho o circunstancia, o la pertinencia que debe estar referido directamente al hecho objeto del proceso, directa o indirectamente, sino también la posibilidad de la propia fiabilidad. Fíjense que un gran autor, un gran probacionista latinoamericano, el colombiano David Echandía, define el documento como toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. A mí me parece siempre interesante ese aporte que hace David Echandía con respecto al sentido del tacto, al poder tocar el documento, el poder sentir que el documento se plasma en un papel, de que está en un papel y que ahora hace falta que el sentido de la vista le dé una extensión al carácter del tacto sobre el poder tener, el poder asir el documento. Por no hablar de la posibilidad de que en un cuadro alguien pudiera tocar, ¿verdad?, la textura, un experto para poder afirmar que no se trata de una reproducción fotográfica, sino que se trata de un objeto pintado, propiamente dicho. Siempre me ha parecido bien interesante ese llamado de atención al tacto por parte del maestro David Echandía en materia del documento. Ahora, los escritos con relevancia jurídica y que más comúnmente llamamos documentos, sean instrumentos privados o públicos, no son más que una especie, que una gama de una especie dentro de la gama de los documentos, porque pueden haber documentos que no tengan ninguna trascendencia de carácter jurídico. Es decir, cuando se habla del documento como prueba, es porque evidentemente se está incorporando dentro de un proceso a los efectos de pretender demostrar un hecho objeto del proceso, el hecho objeto del proceso. Es decir, propiamente dicho, por cierto, que aunque no lo establece el Código Orgánico Procesal Penal a nivel de lectura de documentos, sería bien interesante que lo primero que se leyera sería el documento de carácter público y luego los documentos de carácter privado, que se diera lectura del documento que con la intervención de un funcionario judicial le dé ese carácter erga omnes, de aceptación general frente a todo, y luego que se lea el documento de carácter privado. Fíjense que nuestra legislación, inclusive la vinculación entre el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Procesal Penal,
hay una variada gama de denominación con respecto a el documento. Algunas expresiones hablan de instrumentos, ¿ok? O prueba por escrito, así lo habla el Código Civil. Y hasta se habla de la noción del atestado. Ustedes han escuchado esa expresión, instrumento, prueba por escrito o atestado. En el Código Penal, en el caso de los documentos, en el caso de los delitos de falsificación documental, de alteración documental, se suele hablar de instrumentos, ¿ok? Y inclusive en el Código Civil se habla de testimonio, lo cual no debe confundirse con la denominada prueba testimonial, referido fundamentalmente a la llamada copia certificada, es decir, que se da el carácter de validez, de validación de la llamada copia certificada, una que se está incorporando al expediente. Bueno, de allí vamos a las clasificaciones entre documento público, documento privado, documento simple y documento declarativo, documento auténtico, no auténtico, pero por favor los invito a que se incorporen a la segunda parte de esta clase con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a la anterior. Nos vemos.